Recordando un poco lo que ya hemos trabajado, ¿sí? La clase pasada, a ver quién recuerda qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, qué es lo que hemos visto, ¿sí? El tema de la semana pasada fue sobre el verbo, profesora. Hemos hablado sobre el verbo. ¿Y qué Verbo. hemos dicho sobre el verbo? ¿Qué es un verbo? A ver. A ver, ¿quién recuerda? Palabras que indican una acción, estado, proceso, movimiento, existencia. Ya, que indiquen una acción. Exacto. ¿Ya? Que indiquen una acción. Ahora, estado también. A ver, un ejemplo. ¿Cuándo detalla una acción? A ver, en una oración. ¿Cuándo detalla una acción? A ver, en una oración, ¿quién lo puede dar a conocer? ¿Nadie? A ver. Cecilia. Sí, profesora. Cecilia, a ver, en una oración, que hazme uso de un verbo, pero que dé a conocer una acción. ¿Cómo debería de ser? Un verbo que produzca una acción. Exacto, en una oración. Ya. Puede ser de cosas o personas. Cualquiera, pero que denote acción. Ok. Que dé a conocer una acción nada más. Ok. ¿No hay ninguna? Pedro quiere jugar fútbol. Pedro quiere jugar fútbol. ¿Ya? ¿Cuál es el verbo? Jugar. Jugar, profesora. El verbo es jugar. Muy bien. Ahora, dentro de una oración que dé a conocer el estado, por ejemplo. Que dé a conocer el estado.
¿Quiere? No, otra oración, otra oración. Ahí Ah. no denota el estado. ¿Ninguna? Los Disculpe, Pedro estudiantes juega con van de alegría. paseo. A ver, una por una, por favor. Profesora, disculpe, Pedro juega con alegría. No, ahí no está mostrando el estado. Pedro es un buen jugador. Pedro es un buen jugador. Puede ser ahí. ¿Cuál sería el verbo que está manifestando estado? Jugador. ¿Jugador? No. Buen. A ver, ¿qué verbos denotan estado? O dan a conocer estado del sustantivo. ¿Qué verbos? Los verbos ser, estar y parecer, pues. Cuando tú me dices, Juan es muy buen jugador, ¿cuál es el verbo ahí? Jugador. Pues no es jugador. El verbo Es. es que viene del verbo. ¿De qué verbo viene el verbo es? Del verbo ser. ¿Ya? Del verbo ser. Es como que yo te digo, María está enferma. El verbo está, ¿de qué verbo proviene? Estar enferma. No, el verbo está, ¿de qué verbo proviene? Del verbo estar, pues chicas. ¿Mm? Y si yo te digo, María parece enferma, yo te digo, María parece enferma, ¿cuál es el verbo? Parece. Exacto, el verbo es parece. ¿Ya? El verbo es parece. ¿Cierto? Entonces, son tres verbos que dan a conocer el estado del sustantivo. ¿Ya? El verbo ser, estar y parecer. ¿Ya? Son tres verbos. ¿Queda claro? Sí, profesora. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre el texto. ¿Ya? ¿Sí? El texto. ¿Qué será el texto, chicos? ¿Qué es el texto? A ver, ¿quién me podría definir para ustedes qué será el texto? De ustedes mismos, ¿eh?
Es aquel que ofrece al lector una narración con sus personajes, escenarios y acontecimientos. A ver, lo que nos acaba de definir tu compañera será referente a la idea general de todos los tipos de texto. Eso es lo que yo puedo determinar sobre el texto de forma general o pertenecerá a esa definición más a un texto narrativo. Pertenece a un texto narrativo, profesor. A un texto narrativo. Entonces, ¿qué definición le podríamos dar a conocer a un texto? ¿Qué es un texto de forma general? Unidad superior de comunicación. Disculpa. Unidad superior de comunicación. ¿Por qué se diría unidad superior? ¿A qué te refieres con ello? ¿A qué nos referimos con ello? Profesora, un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura. Claro. A ver, cuando nosotros hablamos de un texto, vamos a hacer referencia a la unidad lingüística. ¿Y qué es la unidad lingüística? Un conjunto de palabras que tienen significado propio. Al juntarlas, ¿qué cosa? Van a tener un sentido completo, ¿ya? Que van a estar frecuentemente, ¿qué cosa? Se va a formar con el objetivo de dar a conocer un tema en específico. Ese es un texto, ¿ya? Esa es la función de un texto, o el principal, ¿sí? A ver, vamos a conocer. Primero, ¿para qué es importante que yo conozca un texto? Porque si bien es cierto, tenemos ejercicios que nos dan a conocer, por ejemplo, cómo identificar o cómo realizar mi lectura.
¿no? Entonces, para eso es importante que yo conozca qué es un texto, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es leer? Cuando nosotros vayamos a leer cualquier texto, cuando nosotros vayamos a leer un texto, debemos de ¿sí? Debemos de siempre nosotros ¿qué hacemos? Imaginamos, ¿no? Si es que un texto nos agrada, por ejemplo, ¿nos imaginamos o no? Sí, profesora. Nos imaginamos, ¿qué cosa nos imaginamos? Estar dentro de la Historia. de la historia, ¿ya? Nos imaginamos estar dentro de la historia. Entonces, eso es leer, ¿no? Leer es imaginar, reflexionar, comprender o interpretar y recrear referente a lo que estamos hablando, ¿no? Eso es leer, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros lo tengamos en claro para poder determinar, ¿sí? La lectura, ¿sí? Entonces, la lectura va a ser un proceso dinámico y flexible en el cual el pensamiento y el lenguaje van a estar involucrados, ¿no? Van a estar dentro de este proceso, ¿no? En una transacción permanente sin significado. Entonces, no hay lectura si no hay significado referente a lo que se lee, ¿no? Es un acto productivo. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes van a participar dentro de este proceso? Dentro de este proceso van a participar diversos actores, ¿no? Van a participar el autor, el texto y el lector. El autor va a ser quien va a producir a través del lenguaje un texto que va a aportar significado y que va a tener ¿qué cosa? Tiene una intención comunicativa. ¿El escritor escribe porque ya le gusta escribir nada más? ¿Eso es lo que hace un lector? Digo, un autor. ¿O tiene un propósito? Tiene un propósito, profesor. Tiene un propósito, ¿no? El autor tiene un propósito donde va a tener, ¿cierto? Una intención, con un objetivo escribe. Ahora, luego tenemos al siguiente actor que es el texto, ¿cierto? Que es la unidad fundamental de comunicación verbal humana, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a tener una estructura sintáctica y una estructura semántica, que va a estar compuesta por recursos cohesivos que van a dar significado al texto, ¿ya? Y por último, el tercer actor, que es el lector, ¿no? Quien va a ser, quien va a construir el significado a partir del texto que vaya a leer, ¿no? Y es fundamental en el proceso de lectura, ¿no? Pues va a ser quien va a reconstruir el sentido general del texto en particular. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos autores tenemos en la lectura que vayamos a revisar sobre algún tema, algún texto? ¿Cuántos factores? A ver. El autor, El autor. el escritor. El escritor es el autor, pues, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Lo acabamos de ver, chicas. 3, Miss. El texto, el autor, el lector. El texto, el autor y el Lector. 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 ¿Ya?
Son 3 elementos. ¿Sí? Son 3 elementos, son 3 factores. Ahora, ¿qué otros factores intervienen en la lectura? Vamos a tener diversos factores, también los factores físicos y fisiológicos, los factores psicológicos, socioeconómicos y culturales, los factores cognitivos, por ejemplo, ¿no? Los físicos y fisiológicos, por ejemplo, incluye la edad, el sexo, ¿no? Y los aspectos sensoriales, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño, por ejemplo, de 3 añitos, no va a leer el mismo texto que lee un niño de 15 años, ¿no? O un joven de 20 años, ¿cierto? Entonces, ¿intervienen esos factores? Sí, intervienen también, ¿no? Los factores psicológicos también, ¿no? El equilibrio, el autoestima, el nerviosismo. Hay muchos de los estudiantes, por ejemplo, que desarrollan, ¿no? Una idea general sobre algún tema en específico, ¿cierto? De acuerdo al equilibrio emocional que posee referente a una persona, ¿no? Los niveles socioeconómicos y culturales, por ejemplo, va a depender del estrato social, ¿no? Del estrato social de la persona, ¿no? Va a leer diversos textos, por ejemplo, al alcance o relacionados con la idea general de su aspecto social, ¿no? Y cognitivos, ¿no? Habilidades mentales específicas, ¿no? La atención selectiva, ¿no? Y qué tanto de memoria vaya a poseer, ¿no? Dentro del desarrollo de la lectura, ¿no? Ese va a ser el objetivo, ¿sí? Ahora, dice, un texto va a tener diversas competencias, ¿no? Cuando yo vaya a leer, va a tener competencia semiótico, por ejemplo, ¿no? Donde es habilidad para dominar los signos propios, los términos y las palabras, ¿no? Yo voy a poder, si yo tengo la habilidad o la competencia semiótica muy bien desarrollada, voy a poder interpretar las palabras dentro del contexto de mi texto, ¿no? Voy a poder determinar qué significado posee, a qué yo me estoy refiriendo, ¿cierto? A tener ello. Ahora, la competencia textual va a depender de reconocer si hay coherencia y cohesión dentro de un texto, ¿no? Durante el proceso de lectura. Gracias. La competencia enciclopédica va a ser el nivel de conocimiento cultural, porque recuerden que un texto no solamente va a desarrollar tema, por ejemplo, referido a una sociedad, sino va a tener diferentes, ¿cierto? Contextos, ¿no? Puede estar referido, por ejemplo, al aspecto cultural, y si es que yo, por ejemplo, no tengo criterios básicos o conocimientos básicos referente a esa cultura, me va a costar un poco todavía relacionarlo, ¿no? O conceptualizarlo, ¿ya? Luego tenemos la competencia interpretativa, ¿no? Que es la capacidad para inferir la información, ¿no? Para interpretar esa información a partir de los datos textuales, ¿no? Que es el conocimiento del mundo y procesos comprensivos colectivos, ¿no? Y la competencia estratégica, que va a ser la habilidad para manejar estrategias específicas en el proceso de comprensión, ¿ya? Entonces, eso siempre y cuando intervenga referente al, a la lectura, ¿no? Ahora, relacionados con la persona que lo escribe, ¿no? Debe tener un manejo adecuado del código. A ver, ¿quién recuerda qué es el código? ¿Qué es el código, chicos?
A ver, ¿quién recuerda? Eso lo vimos en los elementos de la comunicación. Un conjunto de signos de la misma naturaleza regidos por unas reglas que permiten formarlos y cambiarlos. Ya, pero ¿qué es entonces? Esos conjuntos de signos, ¿a qué hacemos referencia? Gracias. ¿Qué es ese conjunto de signos? Miss, disculpe, buenos días. Recién acabo de entrar a la clase y no le entendí en qué tema están, por favor. Ahí estamos viendo el proceso de lectura, ¿sí? Que involucra al desarrollo del texto, ¿no? Cómo yo puedo interpretar, conocer la idea principal, la idea secundaria y el tema de un texto. Ya, Miss, ese es el razonamiento verbal, ¿no es cierto, Miss? Sí, Ya, Misita, gracias. Es que mi internet estaba mal, Miss, no pude entrar a tiempo. no te preocupes. Ya. A ver. Entonces, ¿qué es el código, chicos? El código, ¿sí? De forma, se podría decir, coloquial, vamos a relacionarlo con el idioma. Cuando ustedes les hablen del código, van a hacer referencia al idioma, ¿ya? Ese es el código, el idioma que se emplea para, ¿sí? Interpretar un texto. Ese es el código. ¿Ya? Ese es el código, ¿ya? Entonces, si ustedes me dicen unidad lingüística, conjunto de signos, está bien esa definición, pero también es bueno que ustedes lo interpreten, ¿ya? Entonces, el emisor que debe de tener un manejo adecuado del idioma que vaya a usar para la elaboración de su texto, ¿no? Conocimiento sobre el contenido que va a plantear. Y las circunstancias en que se produjo el texto también involucra dentro de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque va a marcar referente a la idea central, ¿no? Ahora, relacionadas con el receptor, también el receptor debe de tener el manejo adecuado del código, porque si no conoce, por ejemplo, el idioma en el cual está siendo escrito el texto, ¿se podrá comprender, va a poder comprender el texto o no? No, Miss. ¿Va a poder hacerlo? No lo va a poder hacer, ¿cierto? Entonces también deben de compartir el mismo código. Luego, sus esquemas cognitivos, ¿no? Lo hemos visto hace un momento, ¿no? Y las circunstancias de lectura, ¿no? Debe de ser un momento, mejor dicho, un espacio adecuado que le sirva para la comprensión de la lectura de su texto, ¿no? Y relacionados con el mensaje, debe de tener tamaño y nitidez la obra, el texto, ¿no? El texto debe de tener un adecuado escritura, debe de tener coherencia y cohesión textual, debe tener una intención comunicativa y un contenido motivador, ¿no? Que llame al lector a su lectura, ¿no? Ese debe de ser el proceso para su interpretación, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la estructura que va a tener un texto? ¿Qué estructura posee? Primero, el texto tiene una organización, ¿no? Está organizada de una forma particular, ¿no? Va a tener forma, que va a ser la distribución de los párrafos, y el contenido, que es la exposición del tema que se va a desarrollar dentro de él, ¿no? En la forma vamos a tener a la idea principal, o mejor dicho, central del texto, ¿sí? A la idea central del texto, ¿no? En cada uno de los párrafos. En el contenido, que es la exposición del tema, vamos a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? Para luego, en ambos, determinar la idea central del texto, ¿sí?
la idea central del texto, ¿no? La unión de ambos. Luego determino el tema y finalmente el título, ¿no? Ustedes dirán, pero Miss, cuando yo elaboro un texto, siempre tiene un título, pero es fundamental, ¿sí?, que nosotros conozcamos este proceso, porque de acuerdo a este proceso nosotros podemos determinar, por ejemplo, el título de un texto, ¿no? Le podemos dar el título, ¿no? De una forma particular, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y es necesario que nosotros conozcamos que al identificar la idea central, vamos a poder determinar el tema y el título de mi texto, ¿ya? Ese es el objetivo, o esa es la estructura de mi texto. Ahora, ¿cómo está organizado mi texto? Mi texto siempre va a estar organizado en párrafos y cada uno de ellos va a ser portador de una idea, ¿no? Va a tener una idea en particular, ¿sí? Un nuevo aspecto de la idea central, del cual es escrito como totalidad. A partir de esa idea central se va a poder determinar el tema del texto, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿De qué se trata mi texto? ¿No? ¿De qué habla mi texto? Luego, y un posible título que yo le pueda dar a conocer a él. Ahora, cada párrafo, ¿sí?, va a presentar una idea principal. Cada párrafo tiene una idea principal, ¿sí? Y de acuerdo a esa idea, se puede determinar, ¿sí?, el tema del texto. Sí, a ver. Entonces, cuando yo vaya a leer un texto, no es de que de todo el texto vaya a sacar quizás una idea general, pero para determinar esa idea general, debo determinar que cada párrafo va a presentar una idea principal, ¿sí? A partir de esa idea principal, yo voy a poder determinar la idea general de todo mi texto, ¿sí? Esta idea puede ser o no complementada por las ideas secundarias. A veces vamos a encontrar textos que con una idea principal ya se puede determinar el tema general, ¿no? Ahora, ¿cómo yo determino o cómo desarrollo o leo un texto? Primero analizo, ¿no? Separo, divido mi texto en partes, es decir, el estudio del significado de cada párrafo individualmente y en relación con el texto. Luego sintetizar, ¿no? La reconstrucción del texto, ¿no? En base a lo que yo he comprendido, he determinado las ideas principales, voy a reconstruir mi texto, ¿no? Y determinación de la idea central, el cual va a requerir verificar la coherencia del texto y determinar el contenido fundamental. Luego la titulación, que va a implicar reconocer qué es lo planteado fundamentalmente, ¿no? Es decir, el tema más lo dicho sobre él, o sea, de qué trata el texto y qué nos dicen sobre el tema, ¿no? Ese va a ser la idea general, ¿no? ¿Sí? Esa va a ser la idea principal. ¿Y cómo determinar la idea central de un texto? ¿Cómo yo determino? ¿Cómo creen que pueda determinar la idea central de un texto?
Buscar Chicos. la oración de temática. A ver, chicos, ¿cómo creen que yo interpreto la idea principal de un texto? La idea principal de un texto se encuentra generalmente en la primera oración de un texto o de un párrafo. Ya, a ver, su ubicación, claro, pero ¿cómo yo determino? ¿Cómo yo sé que es la idea principal? A ver, para determinar el tema central, debemos preguntarnos siempre. Yo tengo mi texto y me hago la siguiente pregunta. ¿De qué nos habla el texto? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Ya? Esa es la pregunta que yo me hago. Luego, por ejemplo, tengo este texto. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Quién me ayuda con la lectura de este pequeño párrafo? Yo, Miss, Ya, a ver, María. donde dice cómo determinar la idea central de un texto, ¿no es cierto? No, debajo. Ya, dice ya. Para determinar el tema central, debemos preguntar de qué nos habla el texto. Veamos un ejemplo. La cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Muy bien. Entonces, para yo determinar el tema central o la idea central de este párrafo, ¿qué pregunta me hago? ¿Qué pregunta me hago, chicos? ¿De qué se trata de un texto, Miss? Ya, ¿de qué nos habla el texto? ¿Y cuál sería mi respuesta? ¿Qué responderían referente a este párrafo? Elaboraré un mapa Miss, perdón, estoy hablando. A ver. Muy bien, Piero. De la cartografía. Cuando tú preguntas y dices, ¿de qué nos habla el texto? Entonces tu respuesta debe ser, ¿de qué nos habla el texto? De la cartografía. La cartografía. De eso te habla el texto. Cartografía. Exacto. ¿Cierto? ¿Ya? A ver, vamos a seguir. ¿De qué nos habla el texto? Sobre la cartografía. Cartografía. Ello va a ser el tema, ¿ya? Ello va a ser el tema, ¿sí? Ahora, para reconocer la idea principal es útil la pregunta que se dice respecto al tema. Entonces, para yo determinar la idea central de este párrafo, me hago la pregunta, pero ya no al texto, sino al tema que he determinado. Entonces, yo ya determiné el tema, ¿cierto? Yo ya sé cuál es el tema, ¿cierto? Entonces, el tema es la cartografía. Entonces, yo diré
¿qué se dice respecto a la cartografía en el texto? ¿Qué se dice? Es la ciencia que tiene por objeto representación. Es la ciencia que tiene por objeto la Representación. representación. Entonces, ¿eso qué será? Eso vamos a tratar sobre el tema. Sobre el tema. No, estoy determinando la idea central, pero al yo tener mi párrafo, debo de determinar como resumen de todo ello. Entonces, de la cartografía solamente me dice que es la ciencia que tiene por objeto la representación de qué. Quedaría ambigua tu respuesta, ¿cierto? Entonces, si yo digo, ¿de qué nos habla el texto? Yo diré, la cartografía nos habla sobre la cartografía, que es la ciencia que representa la Tierra a través de mapas. Y es de todo lo que nos habla el texto, ¿no? El párrafo. Sí, Miss. Ese es el proceso. ¿Ya? A ello me refiero. ¿Queda claro? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esa forma se determina el tema y la idea principal. Entonces, para determinar el tema, ¿qué pregunta me hago yo? ¿Qué pregunta me hago, chicos? Lo acabamos de hacer. Chicos. ¿Ninguna? A ver, Luisa Lorenzo. María. María Mercedes. Presente, Miss. María, ¿qué pregunta me realizo yo para poder determinar el tema del texto? Para poder determinar el tema del texto, Miss, ¿cómo? ¿Qué pregunta te haces? Lo acabamos de hacer, María, contigo. La idea principal, Miss. No, ¿qué pregunta te haces para poder determinar el tema del texto? Ay, Miss, me desorienté un rato. Acá está, pues, en lo que les estoy compartiendo. Dice, ¿de qué nos habla el texto? Esa es la pregunta que yo me hago para poder identificar el tema. Ay, Miss, perdón. Y para poder determinar la idea principal. ¿Qué pregunta me hago? ¿Qué es la cartografía? No. Pero todos los textos no nos van a hablar sobre la cartografía. ¿Qué pregunta me hago de forma general? ¿Qué es el texto? ¿Qué se dice sobre el tema? Porque para yo determinar la idea central, ya he tenido que determinar el tema del texto, ¿o no? Sí, profesora, disculpe. Entonces, en base a ello, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué se dice sobre el tema? O sea, que si mi texto me habla yo dije que el tema de mi texto es la cartografía, entonces, ¿qué se dice sobre la cartografía? Y ahí recién determino la idea central o la idea principal de mi texto.
¿Me dejo entender? Sí, profesora. ¿Sí? Muy bien. Tengo 2 participantes nada más, creo, ¿no? María y Cecilia. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Ahora, cada párrafo va a tener, ¿sí? Diversas características, ¿ya? Porque también de los párrafos, ¿qué determino? De los párrafos voy a poder determinar el tema y la idea principal, ¿no? Es la unidad del texto que está marcada por un punto aparte, tiene extensión variable, una o más oraciones, presenta, desarrolla una idea principal, aunque a veces más de una. La idea principal es global y abarcadora y suele encontrarse, ¿sí? Explicitada a través de palabras clave o de una oración, ¿sí? A ver, vamos a ver este pequeño video en forma de resumen, ¿sí? Hola, hoy aprenderemos a identificar la idea principal y las ideas secundarias en un texto. ¿Qué es una idea principal? Una idea principal es aquella que expresa lo que el autor quiere transmitir. Afirma lo más importante y preciso. ¿Qué es una idea secundaria? Las ideas secundarias son aquellas que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. Veamos el siguiente organizador. Tenemos al centro la idea principal y alrededor las ideas secundarias. Recuerda, las ideas secundarias giran en torno a la idea principal del texto. ¿Y cómo identificar la idea principal de un texto? Primero, lee el texto atentamente. 2. Responde. ¿De qué o de quién se habla en el texto? ¿Qué se dice sobre él o sobre eso? ¿Cómo identificar las ideas secundarias? ¿Qué ideas ejemplifican, explican, detallan o comentan la idea principal? Identifícalas. Practiquemos. Leamos atentamente el siguiente texto. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Las señales vocales pueden ser tonos puros, los cuales incluyen silbidos, chirridos, gritos o sonidos muy bajos. También se comunican mediante golpes de cola en la superficie del agua y los golpes de aleta, tanto en la superficie del agua como también en su propio cuerpo. Para encontrar la idea principal nos preguntamos, ¿de quién habla el texto? ¿Qué se dice sobre el delfín? Ajá, ya lo tenemos. Se dice que el delfín posee distintas formas de comunicarse. Por lo tanto, esa es la idea principal. Ahora encontramos las ideas secundarias del texto. ¿Qué ideas explican la idea principal? Exacto. Los delfines se comunican mediante señales vocales como silbidos, gritos, chirridos, etc. Los delfines se comunican mediante golpes de cola en el agua y golpes de aleta. Muy buen trabajo. Ahora a seguir practicando. Muy bien, ¿quedó más claro? Chicos, Sí, Miss. sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo determino yo la idea principal de un texto? De un párrafo, ¿no? Mediante la pregunta, ¿qué se dice respecto al tema? Entonces, es importante que yo determine el tema del texto. Hace un momento, sí, hace un momento mencionaban y decían que una de sus compañeras, si no me equivoco, mencionaba y decía de que la idea principal del texto se encuentra al inicio y no siempre sucede, puede estar al comienzo, ¿sí? O al intermedio también, ¿ya? O al final, ¿ya? Entonces, la ubicación de la idea principal no es una sola, ¿ya? A ver, acá. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss. Muy bien, entonces si no hay dudas, no hay consultas, vamos a desarrollar esta actividad para el cual yo les voy a dar solamente 2 minutos, ya que es un texto breve, y donde van a determinar el tema y la idea principal del texto. A ver, y el que termina, levanta su manito y me manifiesta, ¿no? Por ejemplo, yo, Miss, me hice esta pregunta, esto es el tema, y para la siguiente hice esta pregunta y me hice esta es la respuesta.
¿Ya? A ver, ¿quién terminó? Si levanta la manito. ¿Nadie? ¿Nadie terminó? Todavía, profe. Es un texto breve, chicos. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Está fácil, chicos. Yo, profesora. A ver, léelo. Cecilia. Ya. El Renacimiento es ante todo una edad descubierta, descubridora. En ella el hombre aparece dotado de un ánimo juvenil que lo impulsa a realizar nuevas experiencias, a buscar la novedad, a explorar por todos los rumbos. Muy bien. Entonces, ¿qué determino primero? El tema. Para el tema, ¿qué pregunta me hago? ¿Qué pregunta me hago? ¿De qué trata él? ¿De qué trata el tema? Texto. ¿Y de qué nos habla? ¿De qué trata? Del Renacimiento. ¿Y qué nos dice sobre el Renacimiento? Que es una
¿Qué es Capa una de verdad descubridora. descubridora, Miss? Muy bien, y eso es lo único que tenían que hacer, chicos. ¿Fácil o no? Sí, está fácil. Yo he hecho el tema principal y todo eso. Bueno, Muy bien, tenían que participar, pues, sí, pues, chicos. Sí, ¿Ya? profesor, yo también Muy estaba importante. haciendo tal cual como la compañera. Muy bien, tienen que tener seguridad en ustedes, chicos, ¿no? Nunca van a poder determinar si es que está bien o está mal. ¿Ya? Entonces, a ver, recuerden, de ahora en adelante, tienen un texto, ya van a poder determinar la idea central y la idea secundaria secundaria. y el tema. ¿Ya? Muy bien, chicos, ¿dudas, consultas hasta aquí? No, Miss. Gracias, profesora. Eso sería todo. Muy bien, Quedó chicos. claro, Miss, gracias. Disculpe por ¿Consultas? la entrega un poco de tardanza, pero ahí voy, No se ahí lo preocupen. entendí. Pues. Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas. Nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.